En este día vamos a hablar una segunda enseñanza sobre el candelabro y vamos a estar hablando sobre el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Mira, hermano, veamos la escritura. Harás, Éxodo 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado de martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Pues leemos en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. La versión viviente dice espíritu de sabiduría y de entendimiento. Después vamos a ver por qué lo dice así. En este día nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría y entendimiento o inteligencia, porque no queremos vivir solamente con un aspecto del mover del Espíritu Santo, pero queremos vivir en esa plenitud del mover del Espíritu Santo. Como les dije la última vez, ¿cuántos de nosotros tenemos carros y nunca hemos leído el manual? Y de repente hay un montón de cositas en el carro y no sabemos para qué son. Pero el que lee el manual se da cuenta para qué son cada una de las cosas que están allí en ese carro. ¿Por qué sale la lucecita esta? ¿Por qué esta otra lucecita? A veces hay carros que parecen arbolitos de Navidad por dentro. Todas las lucecitas se le prendieron de todos los sensores. Y usted dice, no, todavía enciende, pastor. Sí, pero ya está. Entonces tenemos que aprender de alguna manera en el Señor. Y en este día ya hablamos sobre el espíritu de sabiduría. Vamos a hablar sobre el espíritu de sabiduría. Primeramente definamos lo que es sabiduría. En una definición básica, la Real Academia Española lo define como grado más alto de conocimiento. ¿Grado más alto de qué? De conocimiento. Ahora, en el hebreo, como le aparece en 2 de Crónicas 1:10, la palabra chokma habla de sabiduría, habla de habilidad. Una habilidad para actuar sabiamente. El que tiene sabiduría tiene una cierta habilidad. Tiene ingenio. Mire, en el Nuevo Testamento, de acuerdo a Santiago 3:15, hay 4 tipos de inteligencia. Está lo que llama la inteligencia de lo alto, la inteligencia terrenal, la animal o humana, y está la diabólica o demoníaca. Porque hay diferentes tipos de ¿qué? De inteligencia, de sabiduría. Entonces nosotros en este día vamos a estar hablando acerca de la inteligencia de lo alto. El ejemplo más notado sobre alguien que recibió sabiduría de parte de Dios fue el rey Salomón, donde dice en 2 de Crónicas 1:10 lo siguiente: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto sobre rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. En 1 Reyes, en la versión viviente, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Y después fíjate lo que dice el versículo 12. Te daré, le dijo el Señor, un corazón sabio y comprensivo. ¿Un corazón qué? Sabio y comprensivo. Lo primero usted que tiene que ver que cuando Salomón le pide al Señor sabiduría, le da la razón por la cual la quiere. No le pidió sabiduría simple y sencillamente para saber más que todas las otras personas.
sino que había una razón por la cual él pedía eso. Y cuando Dios le contesta, no le dice, voy a depositar sobre tu mente sabiduría, sino que le dice, te voy a dar un corazón sabio y entendido. Quiere decir que Dios, cuando nos va a depositar por medio de su Espíritu Santo algo dentro de nosotros, es en el corazón. No es algo que se trabaja con la mente, sino que es algo que habita dentro de nuestros corazones, porque es por medio del Espíritu Santo. Cuando Salomón pide sabiduría para gobernar. ¿Qué es gobernar, hermano? Es ejercer autoridad o poder sobre. Pero para poder ejercer autoridad tenemos que recordarnos de que la autoridad siempre es delegada. El único que tiene el todo poder y que no tiene autoridad delegada es Dios. Él no tiene a nadie a quien reportarse. Pero como nosotros tenemos para gobernar, tenemos que gobernar con autoridad. Es una autoridad que se nos ha sido dada. Ha sido dada de parte de Dios. Usted dice, pastor, pero yo no gobierno. Usted gobierna su familia. Y si no gobierna su familia, por lo menos gobiérnese a sí mismo. Tenemos que entender que nosotros siempre vamos a ejercer ¿qué? Autoridad. Fíjate, cuando hablamos en el hebreo, cuando le dice, Señor, ayúdame a obtener para gobernar, habla de juzgar, de gobernar, defender los derechos o vindicar y castigar. Quiere decir de que cuando la persona gobierna bajo la autoridad de Dios, sabe cómo juzgar las cosas. Porque acuérdate que le está pidiendo sabiduría de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es juzgar? El dicho de un juez o un tribunal terminado, fíjate, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo precedente. Es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley. Cuando Salomón le dice, Señor, ayúdame a juzgar, Señor. Ayúdame a entender cuando el comportamiento de alguien, dame esa sabiduría que yo pueda ejercer autoridad para entender si alguien está yendo en contra de la ley. Y no está hablando solamente de la ley terrenal, pero más que todo está hablando de la ley celestial. Y a Salomón se le fue un tremendo poder para juzgar, una sabiduría para saber juzgar. En 1 Reyes 3:28, después de la situación donde dice la Biblia que las dos mujeres le trajeron un niño y las dos se lo estaban peleando, y vino Salomón, dijo, dame una espada, córtenlo por la mitad y denle en mitad a cada uno. Y la que era la madre dijo, no, denle en el niño a la otra, porque una madre prefería ver a su niño de lejos, pero que estuviera ¿qué? Vivo. Y Salomón dijo, no, esta es la madre. Y desde entonces, fíjate lo que dice 1 Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esto que pasó con estas dos mujeres le dio a Salomón la fama que había recibido una sabiduría que no era normal de los hombres, pero que venía de parte de Dios. Dios le había dado la habilidad para saber la diferencia entre el bien y el mal. Que Dios nos dé por medio del Espíritu Santo, que deposite en nosotros ese espíritu de sabiduría para ver, para reconocer, para juzgar la diferencia entre el bien y el mal. Porque déjeme decirle que hoy en día es más difícil que nunca. Es más difícil que nunca. Y necesitamos esa sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría se la pedimos a Dios. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Aquí la palabra Sofía habla de alguien que es un experto, un erudito. ¿Qué es un erudito? Alguien que es instruido en ciencias y en artes. Quiere decir que cuando Dios viene y nos deposita por medio de su Espíritu Santo sabiduría en nosotros, nos hace diestros, nos hace expertos en cómo juzgar las cosas. Y si nosotros necesitamos esta sabiduría para saber distinguir, tenemos que ahora decir, Señor, ¿cuándo es que tú depositas esta sabiduría en mí? ¿Cómo y cuándo? Déjame decírtelo. El Salmo 51:6 dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate, en lo secreto, en esos momentos cuando venimos al Señor en oración y le decimos, Señor, no sé qué hacer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con situaciones en la vida que no sabemos qué hacer? Sinceramente, no tenemos la respuesta. Pero hay una sabiduría que viene de Dios a nuestro corazón. Y Dios dice, esto es lo que tenés que hacer. Ahora, eso es donde lo deposita, pero ¿cómo lo deposita? Fíjate en Éxodo 35:31, hablando de un hombre que Dios llenó de sabiduría, dijo, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Repita conmigo, diga qué. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Quiere decir que es el Espíritu Santo quien deposita esa sabiduría que va más allá de lo normal. Ahora, el problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es que muchas veces Dios deposita un poquito de esa unción, de ese mover del Espíritu de sabiduría dentro de nosotros, y de repente nuestro orgullo comienza a levantarse. Y la sabiduría de Dios tiene una expresión, déjeme decirle. La sabiduría de Dios tiene ¿qué? Una expresión. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. Fíjate lo que dice. Cuando es sabiduría demoníaca, diabólica, hay contención. ¿Cuántos de ustedes han topado con personas de que hablan y dicen cosas y se nota que comprenden muchas cosas, pero solamente es para pleito? Esa sabiduría no es la expresión de la sabiduría de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Me encanta cómo lo dice la versión viviente, dice, versículo 17. La sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces, cuando yo digo, Señor, lléname de sabiduría, recuerde que la sabiduría de Dios tiene su expresión a través del carácter de Dios. O sea, que no voy yo a recibir ese espíritu de sabiduría simple y sencillamente para aplastar, para hacer sentir a las personas tontas. No voy a recibir esta sabiduría simple y sencillamente para jactarme, sino que es ¿para qué? Para ser de bendición. Entonces, ¿cómo debo orar? Porque estamos hablando de la oración. Dice, pastor, creo que tiene que ver todo esto con la oración. Créeme, tiene que ver más de lo que tú piensas. Quiere decir que si yo ya estoy en el lugar santo en oración y ahora
Ya le pedí al Espíritu Santo que me ayude a caminar en santidad. Ahora tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a caminar con el espíritu de sabiduría. Entonces, déjame sugerirte una oración. Va a salir ahorita en la pantalla y dice así: Espíritu Santo, dame tu sabiduría para saber distinguir entre el bien y el mal y juzgar las cosas correctamente, y al hacerlo, que lo haga pacíficamente, amablemente, benignamente y misericordiosamente. En otras palabras, lo tengo que expresar a la manera de Dios. Entonces, cuando yo vengo y le digo: Señor, estoy frustrado, no sé qué hacer, dame tu sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Mire, a veces el Espíritu Santo nos está tratando de decir: despierta, que hay algo que no está bien. ¿Cuántos de ustedes han recibido tal vez una oferta o una proposición que por todos lados parece buena, pero el Espíritu Santo te dice: aquí hay algo que no está bien? Y el Espíritu Santo te está diciendo: usa la sabiduría mía para que puedas distinguir, para que puedas juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. He tenido personas a veces que he visto casos donde las personas están acusando la una a la otra, una está llorando y resulta que la que estaba llorando era la que estaba equivocada, y el que estaba, no, yo no hice nada de eso, era verdad. Porque a veces le voy a decir, hermano, el enemigo manipula, pero si usted y yo caminamos con ese espíritu de sabiduría para distinguir lo que es bueno y lo que es malo y saber juzgar las cosas correctamente, vamos a poder salir victoriosos de esas situaciones que son confusas. La segunda cosa, espíritu de inteligencia o entendimiento. Primeramente, definamos otra vez las palabras. ¿Qué es inteligencia? Es capacidad de entender o comprender. ¿Qué es qué? Capacidad de qué? De entender o comprender. Es por lo cual algunas versiones dicen espíritu de entendimiento, otras dicen espíritu de inteligencia. ¿Qué es entendimiento? Potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las cuales ya conoce. En el hebreo, cuando habla de entendimiento, habla de discernimiento, habla de claridad. Cuando hay entendimiento, hay claridad, hay discernimiento. Ahora, el problema es este, pero como estamos hablando de la oración, no me voy a meter en esto, pero déjeme decirle el problema que hay, que es un problema serio, de acuerdo a la palabra. Mire, el entendimiento puede ser entenebrecido. Esto está en Efesios 4:18, no va a aparecer en su pantalla. En otras palabras, el entendimiento puede llenarse de tinieblas. Hay gente que tiene entendimiento que está lleno de tinieblas. El entendimiento puede ser embotado. En otras palabras, pierde el filo. ¿Pierde qué? Pierde el filo. El entendimiento puede ser cegado. ¿Puede ser qué? Cegado. En otras palabras, ya no puedes ver con un entendimiento claro, no podemos discernir porque nuestra mente está cegada. Y todo el mundo lo ve, pero uno no lo ve. O el entendimiento, de acuerdo a 2 Timoteo 3:8, puede ser corrompido. ¿Puede ser qué? Corrompido. Hay gente que tienen el entendimiento corrompido. Mire, hay personas que lo tienen entenebrecido, embotado, cegado y corrompido. Todas las cuatro de un solo. Levante su mente, levante su mano conmigo. Y como estas son cosas del corazón, no son de la mente. Pero el enemigo se mete por aquí para depositar algo en nuestra mente. Ponga usted su mano en su mente y otra en su corazón y diga: Espíritu Santo, que no haya ninguna área de mi entendimiento que esté entenebrecida. Que no haya ninguna área en mi mente, Señor, que esté embotada o sin filo. Que no haya ninguna, Padre, parte de entendimiento mío que haya sido cegado o corrompido.
Yo quiero tener tu entendimiento. Espíritu Santo, deposita tu entendimiento en mí. Amén. Ese es el problema que tenemos. ¿Cuántos de ustedes hemos conocido personas que son corrompidos? Ese está corrompido, es un corrupto. Sabe hacer todo lo que no debe de hacer. ¿Y saben cuándo hacerlo? Porque el enemigo también deposita este entendimiento para hacer maldad. Déjeme decirle en este día. El ejemplo de entendimiento de parte de Dios lo encontramos con los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire, hermano, los que tienen inteligencia o entendimiento saben qué hacer. Pero dice que eran entendidos ¿de qué? De los tiempos. Fíjate como dice en la versión viviente. Entendían las señales de los tiempos, sabían cuál era el mejor camino para Israel. Quiere decir que cuando yo no entiendo los tiempos, porque déjeme decirle, vivimos en tiempos hoy en día, en el presente, cuando necesitamos el entendimiento del Espíritu Santo para saber qué hacer, qué dirección, qué camino tomar. Y necesitamos que Dios nos dé ese entendimiento. Fue por lo cual David le dijo lo siguiente a Salomón, 1 Crónicas 22:12, que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezca la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel. Le pedimos al Señor, de acuerdo al Salmo 147:5, el entendimiento, porque el único que tiene entendimiento infinito es Él. El que entiende todos los tiempos es Dios y nadie más. Hay un dicho que dice, cuando tú vas yo ya vengo. Con el Señor siempre es así. Siempre. Cuando nosotros vamos, Él ya vino 10,000 veces. Él ya sabe. Y es por eso que nosotros tenemos que decirle, Señor, dame entendimiento para saber qué hacer. Mire, ¿por qué? Porque el que tiene entendimiento tiene la vida. Salmo 119:144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Pero el que no tiene entendimiento de parte de Dios, el que no sabe reconocer la situación, los tiempos y el Espíritu de Dios no le ha dado entendimiento, cae como dice en Proverbios 10:21. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Déjeme decirle, yo no quiero morir por falta de entendimiento. Yo quiero que el Espíritu Santo ponga su entendimiento dentro de mí y así saber qué hacer con cada situación. Por lo cual, el que tiene entendimiento, dice la Biblia en Proverbios 19:8, ama su alma. ¿Ama qué? Su alma. Y es el Señor el que nos da el entendimiento. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Usted quiere conocer la verdad? Pidámosle a Dios entendimiento. Y no el entendimiento entenebrecido, no el corrupto, no el cegado, el entendimiento que viene de Dios. ¿Cómo nos da Dios el entendimiento? Porque tenemos que hacer una pregunta, Señor, ¿cómo nos lo vas a dar? Y lo encontramos en Lucas 24:45, encontramos un versículo donde dice que Dios les abrió ¿qué? El entendimiento. Allá, estas personas iban caminando con Él y no habían entendido lo que estaba pasando. Pero hay un momento cuando Dios les abre ¿qué? El entendimiento y comprendieron la Escritura.
La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no es conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que Dios nos ayude a que nuestro entendimiento sea renovado por el Espíritu Santo. Que no caminemos ciegos, sin filo, corruptos, entenebrecidos, sino que caminemos bajo la luz de Cristo, con un entendimiento claro, con discernimiento. Quiere decir, ¿cómo debemos orar entonces? Porque la pregunta siempre está, entonces, ¿cómo debo qué? Orar, porque estamos hablando sobre ¿qué? Sobre la oración. Quiere decir que yo puedo venir delante del Señor, delante del Espíritu Santo y así decirle esto. Espíritu Santo, dame tu entendimiento para conocer los tiempos y saber qué hacer en la vida. Renueva mi entendimiento en las partes donde está entenebrecido o embotado o lejos de ti, porque quiero tener largura de vida. El que tiene entendimiento tiene ¿qué? Largura de vida. Y digo, Espíritu Santo, dame tu entendimiento. Entonces, cuando yo entro al lugar santo en el tabernáculo, quiere decir, yo dentro y digo, Señor, estoy en la oración, ya di gracias, ya reflexioné en mi vida. Ahora le dije, Señor, dame de tu santidad, redargúyeme, muéstrame si tengo pecado, quiero caminar en santidad, tu espíritu es santidad. Señor, ayúdame ahora, dame de tu sabiduría para saber juzgar entre el bien y el mal. No esa sabiduría del hombre terrenal o diabólica o demoníaca. Quiero tu sabiduría, la sabiduría de lo alto. Y después vengo y le digo, Señor, abre mi entendimiento. Quiero comprender la vida. Quiero saber qué hacer en la vida porque quiero largura de días sobre mi vida. Entonces de repente yo puedo venir y tener estos tipos de oración con el Señor. Conclusión. La sabiduría y entendimiento, inteligencia, está en guardar los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo no nos va a dar algo simple y sencillamente para que van de, yo soy sabio, qué entendimiento. No. Al nosotros vivir en una conformidad a la palabra, nos hacemos sabios e inteligentes. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, que ser sabio y entendido, tenemos que guardar la palabra, vivir en conformidad con la palabra. No es solamente decir, oh sí, yo soy sabio. No. Vivir en conformidad con la palabra para saber juzgar entre el bien y el mal, entender los tiempos y saber qué hacer, qué dirección tomar. Y lo bueno que yo puedo decirle al Espíritu Santo que haga eso en mi vida. Fíjate la petición del salmista y con esto termino. Salmo 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y ¿qué? Y guardaré tu ley. El que tiene entendimiento sabe que tenemos que guardar la ley. Ahora, ¿cómo orar? Vamos a hacer una última oración juntos porque estamos hablando de la oración. ¿Cómo orar? Dígale usted al Espíritu Santo de esta manera. Espíritu Santo, ayúdame a guardar tus mandamientos. Espíritu Santo, dame tu sabiduría para saber distinguir entre el bien y el mal y juzgar las cosas correctamente. Y al hacerlo, que lo haga pacíficamente, amablemente, benignamente y misericordiosamente. Espíritu Santo, dame también tu entendimiento para conocer los tiempos y saber qué hacer en la vida. Renueva mi entendimiento en las partes donde está entenebrecido y embotado.
o lejos de ti, porque quiero largura de ¿qué? De vida. Pero comenzamos diciendo, ayúdame a guardar ¿qué? Tus mandamientos. Que Dios nos ayude en el tiempo de la oración. Usted dirá, pastor, ¿será que? Yo le voy a decir una cosa, ¿será que sinceramente uno puede orar así? Claro que sí. Y después vamos a hacer un ejercicio un día de estos. Pero el interés en mi corazón es que seamos instruidos en la palabra por qué es que vamos a orar de esta manera. Yo le voy a decir que cuando usted comienza a orar de esta manera, una hora se le va así. Se va rapidísimo. Yo usualmente llego quizás a la entrada del lugar santo cuando ya se me fue la hora. Y digo, wow, Señor, se va rápido así el tiempo. Porque de repente usted comienza, póngase de pie conmigo, vamos a hacer este ejercicio en este momento. Pastora, vienes conmigo, por favor, amor. Cierre sus ojos. Y vamos a tomar un minuto. Y comience solamente a darle gracias a Dios. Tome un minuto. Comienza a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por mi salvación. Gracias porque tú, Padre Celestial, tú me has ayudado. Padre, no me ha faltado el pan. Gracias, Señor, porque me has mantenido con salud. Gracias, Señor, porque hay techo sobre mi cabeza. Gracias, Señor, Padre, porque ahora pertenezco a tu pueblo. Gracias porque puedo caminar contigo. Gracias porque en la cruz tú pagaste por mis pecados. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre y me limpiaste de toda mi maldad. Dele gracias al Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa, por mis hijas. Gracias por mis padres. Comienza a darle gracias al Señor. Ahora, ya le dimos gracias. Ahora comience en este momento a decirle al Señor. Yo lo voy a empezar a guiar juntamente. Y fuimos rápido, ¿ok? Pero ahora dígale al Señor, Señor, ¿será que he tenido otros dioses delante de ti? Perdóname. No quiero tener otros dioses delante de ti. A nada puede ser más importante en mi vida más que tú, Señor. Si yo he tenido alguna relación, alguna cosa que pareciera que compite contigo, perdóname, Señor. No la quiero en mi vida. Ahora dígale también, Señor, si hay algún ídolo en mi vida. Si me he hecho alguna imagen, Señor, si yo venero imágenes, Señor, si yo estoy caminando con ídolos en mi vida, yo no quiero ningún ídolo en mi vida, Padre. Yo no quiero hacer tampoco de un ídolo ni a mi esposa, ni a mis hijos, dígale. No quiero ser ningún ídolo, ni al ministerio, ni mi trabajo, ni mi casa, ni el carro. Yo no quiero ídolos en mi vida. Y ahora dígale, Señor, ¿será que he tenido tu nombre en vano? Oh Señor, mira cuando esta gente, ellos está contando chistes que no son buenos y mencionan tu nombre, Padre. Y Padre, ya no me molesta. Señor, perdóname. No quiero tener tu nombre en vano. Hable con él y dígale eso. Después dígale al Señor, Señor, ayúdame a darte por lo menos un día de la semana completamente a ti. Que no esté apresurado, que no esté diciendo, oh, ahora tengo que hacer esto, voy a ir a la iglesia rapidito porque voy a hacer todo esto después. No, Padre, que yo te pueda dedicar todo un día a ti. Padre, que pueda dedicarlo a ti, a estar en tu presencia, a buscar tu rostro, a evangelizar a personas. Padre, ayúdame a no matar a nadie, ayúdame a no tener rencor, ayúdame a no tener, Padre Celestial, a no tener envidia, resentimiento en contra de nadie, ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame, Señor, a no matar a nadie, ayúdame a no mentir, a no decir cosas a medias, Señor, a no decir por miedo, ocultar cosas, Padre. Quiero hablarlas así con honestidad y con sinceridad. Y el Señor le va a decir, mira, cuando hablaste aquí, no dijiste toda la verdad. Y uno pide perdón. Padre, ayúdame a no adulterar, ayúdame a no mirar a otra persona, a ninguna persona con deseo sexual o con perversidad. Padre, quita eso de mi mente, Señor. Quiero caminar en pureza delante de tu presencia. Dígale al Señor, Señor, no voy a codiciar nada de nadie. Ni el carro, ni la casa, ni el trabajo, ni el ministerio, ni la familia, ni la esposa, ni el esposo de nadie. No quiero que haya codicia dentro de mi corazón. ¿Se fija cómo vamos ahorita? No mentimos,
no adulteramos, no robamos, no le robamos nada a nadie, Señor. Ayúdame a pagarle al hermanito que le he pedido $2 prestados, Señor, para que no le robe nada a nadie. No, ayúdame a no robar en mi trabajo, que digo que llegué a tales horas, pero no llegué a esa hora. Ayúdame a no robar, Señor. Ya después de que reflexionamos en esto, entramos al lugar santo y encontramos con el candelero. Y en el candelero nos encontramos con el Espíritu de santidad. Señor, háblame. No quiero caminar en pecado. Espíritu de santidad, ven a mi corazón. Muéstrame qué debo hacer. Después vamos ahora con el espíritu de sabiduría. Señor, ayúdame a distinguir. Dame tu espíritu de sabiduría. Espíritu Santo de sabiduría. Quiero tu sabiduría para saber distinguir entre el bien y el mal. Saber cómo juzgar las cosas correctamente y hacerlo amablemente y hacerlo pacíficamente y hacerlo con amor, Señor. Porque esa es tu sabiduría. Señor, dame tu entendimiento. Ayúdame a saber qué hacer, qué dirección tomar en la vida cuando no sepa qué hacer. ¿Se fija? Ya pasó buen rato. Y si nos vamos después al espíritu de qué, de poder y de conocimiento, de poder, del temor de Dios. Entramos a la revelación de la palabra, después entramos a la adoración, después entramos al lugar santísimo donde está el arca del pacto y seguimos orando de esta manera. Después les vamos a dar los pasos, pero quiero que lo hagamos con entendimiento para que nuestra vida de oración pueda tomar ¿qué? Raíces. Si usted tiene una área donde usted necesita la sabiduría de Dios para distinguir lo que usted tiene que hacer entre el bien y el mal, usted necesita ese entendimiento de Dios. Levante la mano donde tú estás. Yo necesito esto. Padre, Espíritu Santo, mira las manos levantadas. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, de que tú seas depositando en ellos esta habilidad que viene de ti para saber distinguir, esta sabiduría, para saber distinguir entre el bien y el mal y juzgar correctamente las cosas. Padre, dales el entendimiento de cuál es la dirección a tomar. Dales esa inteligencia que viene de ti. No es algo humano, Señor, es algo que tú depositas, Espíritu Santo. ¿Qué deben de hacer? ¿Cuál es la dirección a tomar? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.